Como ya os he comentado antes, la liberación fue una de las partes importantes del ministerio de Jesucristo. En Mateos 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre los espíritus impuros, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Entonces, encontrará que el ministerio de la liberación de Jesucristo marcó la diferencia que separa el ministerio de Jesús de todos los otros ministerios que estuvieron mucho antes que él. Usted puede ver incluso en el Antiguo Testamento, como ya lo he dicho, que Dios levantó a grandes profetas, y me gusta hablar del profeta Elías, que hizo descender lluvia, que hizo descender fuego del cielo, y también de Moisés, que fue usado para abrir el Mar Rojo. Pero nunca se vio en el Antiguo Testamento un hombre de Dios echar fuera demonios. Eso nunca se logró ver. Ahora, el caso más cercano, más parecido a una liberación en el Antiguo Testamento fue el caso de David cuando tocaba allí alabando a Dios y tocaba su arpa, y el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl se alejaba de Saúl temporalmente. Es lo más cercano. Ahora bien, Jesús realmente es quien introduce la liberación en esta tierra, y comienza su ministerio incluso echando fuera demonios y liberando a los cautivos, como ya lo había dicho el profeta Isaías mucho antes en su ministerio, que sería ungido para liberar a los cautivos y para abrir cárceles a los presos. Usted lo puede ver en Isaías 61, versículo 1. Esto era algo nuevo que las personas nunca habían visto, y por eso se asombraban, y por eso decían cosas así. Por ejemplo, ¿qué cosas nuevas es esta? ¿Con qué autoridad y poder este hombre echa fuera demonios? Ahora, ¿por qué llegaron estas señales entonces con Jesús? Porque él comenzó a predicar el evangelio del reino. En Mateo 12, versículo 28, usted puede ver que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, Jesús dice en ese texto que echar fuera demonios es una señal de que el reino de Dios ha llegado, y que es la señal más visible que el reino de Dios ha venido a la vida de esa persona. Si usted va a Mateo 4, versículo 17 y versículo 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Lucas 4:43 dice: pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, Jesucristo fue enviado para anunciar el evangelio del reino. Este era un mensaje para el nuevo pacto que nunca antes se había predicado, y cuando el reino de Dios ha llegado a un lugar específico, trae
una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Ahí se confrontan los poderes de Satanás con el poder de Dios. Y sobre esa región también comienza la liberación de las opresiones de Satanás. Por ejemplo, usted puede ver personas que llegan a un lugar y sin tener motivos aparentes le cae mal a otras personas. Empiezan a mirarlo como si les molestara. ¿Y por qué es si no lo conocen? Sencillamente porque ha existido un choque de dos fuerzas espirituales y unas fuerzas rechazan a la otra fuerza. Dios tiene un reino y Él desea traer ese reino a nosotros y manifestarlo. Grandes influencias demoníacas que han atacado a pueblos, a países y han estado gobernando en ciertas áreas por generaciones, tienen que ceder, tienen que irse cuando llega el reino de Dios, tanto en familia como en individuos. Usted puede ver que encontramos, ¿no?, que traen maldiciones generacionales que tienen que romperse, maldiciones de pobreza, maldiciones de miseria, maldiciones de brujería, maldiciones de incredulidad, maldiciones de divorcio, maldiciones de enfermedades, maldiciones de vicio, maldiciones de mentira. Usted puede ver una familia que el padre fue alcohólico, el hijo fue alcohólico y el nieto va por el mismo camino. Y como eso, muchas situaciones más. El padre dice mentira, el hijo dice mentira y el nieto se dirige por ese rumbo. Y de todas estas situaciones, Cristo vino a liberarnos, a hacernos libres. Cuando se recibe en su corazón a Jesucristo como su único Salvador, el reino de Dios comienza a confrontar a espíritus del reino de las tinieblas que hayan en la vida de esa persona, y la gente comienza a recibir entonces revelación de Dios, porque se le empieza a quitar esa ceguera espiritual que tenía. Esto es un ministerio que tiene un gran misterio para muchos y que para otros les es locura. Así mismo lo dice la palabra. Las señales de opresión demoníaca, por eso es que se empiezan a manifestar en muchas personas. Y usted puede ver, por ejemplo, cuando la persona se siente seducida. Eso es una señal de influencia, de opresión demoníaca. La persona se siente seducida, es decir, que los demonios la persuaden a la persona a hacer ¿qué cosa? Lo malo. A menudo incluso vemos creyentes, cristianos, que dicen y juran: he ayunado, he reprendido a los demonios, he ido a consejería, he ido al psicólogo, he atado y desatado en el nombre de Jesús, he reclamado, pero hay algo que es más fuerte que yo y me vuelve a llevar a pecar. Eso es una manifestación, una influencia de una opresión diabólica que hay en esa persona que no ha podido salir, porque se necesita mucho más ayuno, mucha más oración de la persona que la va a ministrar y muchas otras cosas más para que esa persona pueda ser liberada más profundamente en el nombre de Jesucristo. Hay otras señales, por ejemplo, la persona se siente hostigada, se siente acosada. Y usted dice, ¿por qué? Porque los demonios estudian su movimiento, la observan, ven sus debilidades. Cuando pensó que tenía todo bajo control en un momento de desánimo y de debilidad, viene el demonio y le prepara la trampa, le hostiga y le hace caer en pecado. Eso es una de las manifestaciones, pero hay más. Hay señales, otras señales es cuando la persona se siente torturada, siente que la están torturando por dentro. Hay formas de torturar a una persona que pueden ser físicas y pueden venir con aflicciones físicas tales como artritis, úlceras, parálisis, asma. No significa esto que todas esas enfermedades son demoníacas.
lo dejo bien claro, pero algunas veces son producto de influencia de demonios como resultado de no perdonar, de tener, por ejemplo, resentimientos muy fuertes en su corazón. Y esa raíz de amargura le enferman los huesos, le enferman la vida a esa persona, le enferman el estómago. También pueden tener personas que se sienten torturadas porque tienen influencias espirituales, se sienten por eso torturadas, y pueden ser también, por ejemplo, una acusación de culpabilidad. ¿Por qué? Porque cometió un pecado muy fuerte, como un crimen, como un asesinato, como un abuso, y eso le trajo un cargo de conciencia que no lo deja tranquilo. No es otra cosa eso que un espíritu de culpabilidad continuo allí en su mente, machacándole, 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 y esa persona necesita recibir la liberación. Otra señal puede ser que la persona se sienta atada, esclavizada. Usted habla con ella y ve que está limitada, que se siente como que no la dejan salir. Vamos a tomar un ejemplo acerca del sexo. Pongamos que la persona comete un pecado sexual y se arrepiente de verdad con todo su corazón. Sabe que Dios le perdonó y le justificó. Pero después de todo, todavía siente deseos intensos, incontrolables, de volver a hacer lo mismo, a pesar de incluso tener conciencia de que eso le hace daño, de que eso le está afectando. Ahí hay una manifestación demoníaca que necesita liberación. Quiero hablarle de otras señales que las personas sienten en su cuerpo, ataques físicos. Por ejemplo, los demonios causan ciertos ataques físicos, como por ejemplo el cansancio. La persona acaba de dormir, no se ha levantado de la cama y ya está cansada. No puede leer la Biblia, ni orar porque está cansado. Se duermen. Si usted le pone a hacer cualquier cosa, no pueden prestar atención a un mensaje bíblico. Esas son manifestaciones que también pueden ser biológicas, pero pueden también ser influencias demoníacas. Hay otros ataques físicos de los demonios, como son los problemas no naturales, por ejemplo, para dormir. La persona siente pesadillas constantes, siempre tiene temor, siempre tiene intranquilidad, tiene pánico a dormir sola, tiene inquietud, ven fantasmas. Todas estas cosas son manifestaciones o pueden ser influencias demoníacas. En el próximo capítulo de Demoniología y Liberación aprenderás más de este tema. Hay cosas importantes que puedes seguir conociendo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios mediante. Nos vemos.